Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de la innovación disruptiva, la creatividad radical y del pensamiento divergente. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en un episodio más, el episodio 69, Percy, ya de casi 4 temporadas de Hacker Corporativo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y con la misma emoción de siempre. No por ser el 69, porque siempre hay nuevos temas, siempre el ser humano siempre está inventando y reinventando todo lo que hemos creado y creo que eso es lo interesante, cómo lo está haciendo y qué está teniendo impacto y qué no está teniendo impacto o qué pensábamos que iba a tener impacto y no sé tú cómo lo pensamos. Y el tema de hoy está interesantísimo. Así es, Hacker Corporativo es un podcast donde revelamos señales, hacemos ruido de qué cosas estamos viendo en los mercados y que podemos aprovechar nosotros para innovar. No solo es un tema de tendencia, sino también qué oportunidades. Y por eso, como saben, en el episodio anterior, los que no escucharon el episodio anterior, estuvimos hablando de la longevidad como nueva industria y verdad, y es un episodio que los invitamos a que vayan a escuchar y hoy vamos a seguir con esa serie de investigaciones que hemos hecho y vamos a hablar de la nutrición. El episodio de hoy se llama Nutrición 2035 de productos saludables a ecosistemas de salud preventiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo no solo la inteligencia artificial como un modelo de transformación, sino que también la salud, la medicina, la ciencia están transformando la forma en la que nosotros entendemos nuestro cuerpo y esto está llevando a Sí. diferentes formas de cómo nos estamos comportando como seres humanos. Creo que interesantísimo porque al final hoy vamos a hablar de una industria que conoce nuestros hábitos, pienso yo, nuestras debilidades también, hasta por ejemplo, la forma en que tenemos los antojos a las 10 de la noche. O sea, porque no Ujú. es simplemente hablar de qué podemos fabricar, qué se compra y qué se coma, no, hoy vamos a hablar también de cómo podemos diseñar y ayudar, por ejemplo, a una persona preservar músculo, glucosa, recuperarse mejor, vivir una autonomía, por ejemplo, y hasta reducir el riesgo de enfermedades, más que todo que hasta ligando esto a nuestro episodio anterior, que fue longevidad, Divino Tesoro, que está interesantísimo para que lo escuchen, pero creo que es muy interesante ver cuando ya una industria, cuando comenzamos a hablar exactamente de lo que es la nutrición desde un punto de vista de cómo se tiene que generar resultados en los humanos, comienzan los datos a dar otros nortes que las empresas deberíamos estar buscando. Así es, algo importante de lo que es el mundo de la nutrición, desde hace ya varias décadas veníamos con un proceso de nutrición reactiva, ¿verdad? Teníamos algún comportamiento en el cuerpo, alguna reacción a algo o teníamos un plan nutricional y hoy lo que se está viendo es que no solo se está revirtiendo la pirámide nutricional, sino que se está revirtiendo el concepto de salud hacia una salud Sí. preventiva. Antes, hace 20 años, cuando querías bajar de peso, solo te medían peso e índice de grasa corporal. Hoy te miden magnesio, creatina, cómo estás a nivel de alimentación de antioxidantes, ¿verdad? Cómo está tu proceso digestivo, tu sistema digestivo por Sí. sectores. Y eso está avanzando y profundizando todo mucho. Pero hay un elemento clave que a mí me parece importante y que vamos a estar repasando durante este episodio, que es cómo se está comportando este mercado Sí. de la economía. Sí, y quiero reiterar, no vamos a dedicar 45 minutos a hablar si la avena es buena o si el pan es malo. Y sí es importante. Sí, y si alguien descubrió otro superalimento que solamente crece durante luna llena, por ejemplo, en la montaña de Perú, algo muy, muy místico, sino más bien, yo creo que es una conversación muy estratégica hoy que queremos analizar de cómo la nutrición de verdad está pasando a ser una industria de categorías separadas, de alimentos, de nutrición deportiva, de fórmulas clínicas, de ecosistemas hasta de prevención, por ejemplo, de información y personalización. Entonces, la próxima gran empresa nutricional no necesariamente va a ser la que venda más productos, sino la que consiga gestionar mejores resultados en cuanto a salud.
Sí, usando tecnología y ciencia, ¿verdad? Que yo creo que es la gran disrupción que estamos viendo en la industria. Algunos datos importantes del mercado. Para 2025 se estima que el mercado global de nutrición va a alcanzar los 499.000 millones de dólares, pero se proyecta una tasa de crecimiento compuesto de entre el 6.2 y el 6.4%. Esto nos da que tal vez probablemente en nuestro forecast de 2035 vamos a estar rozando los 900.000 millones de dólares de esta industria, ¿verdad? Es una industria que prácticamente se va a duplicar al 2035 en millones de dólares y que supone no solo el tema de cómo se produce un alimento, sino también inclusive cómo se investiga para llegar a esa formulación. Ya no es Sí, nada más decir si el producto tiene 8 gramos de proteína y demás, sino que algo que van a estar demandando sobre todo los consumidores, que ahora somos hiperinformados, es esta exigencia de calidad de datos sí. verificables en los empaques, ¿verdad? Que ahora que mencionas esto, yo creo que el dato más interesante, Aldo, no es simplemente el tráfico económico que estás Ujú. mencionando, sino que también y yo creo que es hasta, digamos, un cambio de palabras y de la semántica, porque en lo que conocemos de la historia, generalmente, y luego hablamos siempre cuando en términos empresariales, cuántas bebidas vendí, cuántas cápsulas Mm. vendí, cuántas barras, cuántos yogures, y creo que este nuevo modelo está cambiando a decir más bien a que la gente dice, bueno, las empresas están, el usuario dice, ya no me interesa el consumo, es ayúdame a mejorar mi adherencia, ayúdame a preservar esa masa muscular, ayúdame a reducir una deficiencia, por ejemplo. Entonces, el producto va a seguir existiendo, pero deja de ser la historia completa. Y yo creo que ahí es donde la industria tradicional a hoy vende nutrientes, pero la industria futura de lo que vamos a hablar hoy tiene que demostrar resultados. Y aquí, Aldo, te hago una pregunta. ¿Estamos entonces pensándolo así frente al crecimiento de una industria existente o frente al nacimiento de una nueva industria donde ya está mezclando alimentación, tecnología y hasta atención preventiva, ¿verdad? Antes de que lleguemos a algo, puede pasar esto. Sí, vamos a matizar esa pregunta porque hay un elemento importante. Hace 20 años se empezó a hablar de los superfoods, ¿verdad? Los Ajá. superalimentos. Pero esos superalimentos estaban basados en una estrategia de marketing de comunicación muy básica, que era decir, tengo 20% menos sodio, tengo antioxidantes, tengo proteína. Y viene una transformación de la industria, ya para contestar tu pregunta, que es que ya no es solo decir qué es lo que tengo, sino es poder verificar con ciencia que eso que estoy ofreciendo sí tiene un resultado en mi salud. Y eso básicamente habla de una transformación del R&D hacia un enfoque clínico del desarrollo, ¿verdad? Ahora, nutrición tiene que ver con toda la funcionalidad del organismo. No es solo decir come más proteína, come más fibra, come más antioxidantes, sino es, ok, eso, ¿cómo? Desde la promesa del producto o servicio beneficia a mi organismo. O sea, y aquí viene un elemento importante que creo yo también para los marqueteros, que es, por ejemplo, bueno, si yo estoy en la industria de las harinas, entender el ciclo de procesamiento bioquímico de las harinas en el cuerpo, ¿verdad? Cómo funciona un sistema digestivo que es intolerante, ¿verdad? Ujú. Al gluten y entender eso a profundidad para que eso me lleve a una etapa de descubrimiento. Ya no es solo decir de qué está compuesto el producto, sino que si el beneficio es clínicamente comprobable, ¿verdad? Y ahí es un elemento clave. Y para eso Sí. necesitamos evidencia científica, ¿verdad? Que hoy con la inteligencia artificial esos procesos se pueden acelerar muchísimo. Sí. Yo creo que es importante decir y quitarnos ese mito. No es que hoy el consumidor amaneció más emocionado y más interesado en las etiquetas y en leerlas más. Yo creo que cada día lo hace menos, pero aquí es donde me llama mucho la atención. Lo que está pasando es que se está dando una combinación muy explosiva, ¿verdad? Hay Mm. crisis metabólica,
hablábamos el episodio anterior, la gente vive más, va a tener que cambiar la nutrición y pensar en cómo hace también para en cada una etapa de su vida. Creo que yo con la inteligencia artificial hay más información, le tomas la foto a un elemento y te busca información. O sea, entonces, la tecnología ahora, por ejemplo, Aldo, yo tengo en mi casa una balanza electrónica conectada al celular y tiene cuatro piezas magnéticas donde te paras y hasta te dice cómo está tu nivel de ocio. O sea, hay tecnología que hoy nos permite tener más conciencia de, ¿será que tengo más masa muscular o lo que tengo es más grasa? O sea, que no es perfecto. Y yo creo que esto está haciendo un cambio estratégico en el papel de la nutrición también. Y hablando ya no es solamente verse mejor, sino también estamos hablando de que tenemos un poco más de control de si, por ejemplo, tengo algún tipo de prediabetes o algún tipo de enfermedad y cómo cuidarme, pero cómo cuidarme haciéndolo bien. Reitero, el podcast pasado hablábamos de longevidad y vean que, y quiero traer este dato que me lo traigo del podcast pasado. Naciones Unidas proyecta para el 2050 una de cada 6 personas del planeta tendrá 65 años o más, frente a un 2019, por ejemplo. La población vive más, efectivamente. Entonces, todo esto es parte de que la longevidad va a agregar años y la nutrición funcional puede ayudar a que esos años sigan perteneciendo a uno de una forma saludable, mejor y con una excelente calidad de vida. Sí, yo tengo una hipótesis que creo que he ido confirmando con el tiempo, y es que, por ejemplo, muchas categorías han venido perdiendo valor no porque la calidad del desempeño de la categoría haya bajado, pero sí porque el consumidor, y voy a ser muy honesto y transparente, el consumidor se ha vuelto más inteligente que el marketing que hace en esa categoría. Porque, por ejemplo, algo como creatina. ¿Quién Ujú. hablaba de creatina hace 20 años? ¿Verdad? Ni estaba. Sí, sí, ni estaba. O sea, ¿quién hablaba de tu porcentaje? O sea, un día de estos llegó y mi hija y me dijo, tienes que comer más pollo y menos huevo porque el pollo tiene No. 14% más de proteína que el huevo. Y yo decía, wow, ¿qué nivel de conocimiento técnico estamos llegando a tener los seres humanos gracias a la digitalización, gracias Y al Aldo, internet? te ¿Ah? pregunto, ¿cuántos años tiene tu hija? Solo Mi hija para tiene poner, 16 años. imagínate, Eh, estoy pensando en una muchacha de 16 años, alta, hiperinformada de temas de proteínas. O sea, yo ujú. tal vez quiero 10 15 años atrás en la vida de una persona de 16 años hablar de Uno esto, no se tal vez a los preocupaba por 40. eso. A uno nada más le decían a uno, no se coma todo el pan y ya. O Exacto. sea, eso era. O si se come 3 dedos de pan, cómase uno. Pero estamos llegando a un Ah, nivel, y por eso para mí muchas categorías están perdiendo valor porque ya el nivel de información que domina el usuario técnicamente supera el nivel de comunicación de la categoría. Y eso lo hemos visto muchísimo en muchas, muchas categorías. Y entonces hoy estamos viendo que si el producto no se cumple, hoy estamos viendo que si el producto no cumple ese resultado verificable, ese resultado creíble, sales de la ecuación de consumo, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante, el resultado verificable. Si yo voy a prometer ser un superfood, ya no es como este término light, ¿verdad? O términos ujú. premium que fueron estrategias de pricing, y que uno no sabe. Por ejemplo, uno compra una carne molida y dice carne premium. ¿Y qué es carne premium? Ni siquiera hay descripción de producto. Entonces creo que eso va a ser uno de los elementos también relevantes. Otro elemento que yo creo que va a ser una de las grandes disrupciones de la nutrición va a ser el cómo se descompone molecularmente un producto, ¿verdad? Y lo traigo a la mesa y todo el mundo lo sabe y siempre lo digo de Notco, ¿verdad? Que Notco creó a Giuseppe, que es el algoritmo de inteligencia Sí, artificial que hace combinaciones moleculares para lograr imitar texturas, olores, sabores de carne animal con sí. componentes vegetales. Entonces yo creo que eso va a ser otra transformación que vamos a ver en el mundo de la nutrición, que es cómo descompongo molecularmente el producto para poder reformular nuevos valores, ¿verdad? Es que escuchando un poco a nutricionistas y mira qué interesantes,
ahora que dices esto de la descomposición también, de saber cuáles son todos estos nutrientes que tienen tal vez algunos componentes alimenticios, por ejemplo. Hoy hablamos, y lo que no pasaba hace años, hoy uno escucha un programa de nutrición y hablan de microbiota, por ejemplo. Yo no sé si te has dado Ujú, cuenta de que en la vida biomarcadores, se habla de suplementos personalizados y también hay que acercarlo a una realidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestra región, eh, casi que una de cada cuatro personas, para que tengan una idea, no puede pagar regularmente una dieta saludable básica porque las dietas son caras, o sea, y efectivamente tengo unos amigos españoles y me río de esto nada más y me dicen ellos, vas al nutricionista y te mandan a hacer una super dieta y te dicen, anda con la super dieta, jamón ibérico de cerdo de bellota, ujú. carísimo. Entonces dice, claro, súper bueno, pero ¿cuánto cuesta también? Entonces aquí están pasando dos cosas que a mí me parece muy interesante, que es, por ejemplo, sí, lo dijiste vos, yo le diría como hay una parte premium donde alguien sí, si quiero analizar mi microbiota, si quiero recibir paquetes personalizados basados en mis datos nutricionales para que mi proteína, o sea, y lo entiendo y sí está pasando, sí existe el mercado, pero aquí es donde yo lo interesa. Hay otro masivo donde sí, tal vez no puedo pagar eso, pero aquí es donde entra lo que vos dices de Notco para mí, que es esa innovación a través de inteligencia artificial de cómo mejorar los alimentos, donde sí, un algoritmo viene y te dice, yo sé cómo mejorar esa proteína y la fibra de esa tortilla para que te reduzca el azúcar, por ejemplo, en una vida tradicional. Y yo siento que esto no es innovación de sensores, en realidad es la innovación para identificar buenos alimentos y que al final estos mercados, que es un mercado mucho más, digámoslo, un poco más grande que un mercado premium, muchísimo más grande, sí valora cada colón que invierte en cada parte de la comida. Y yo creo que aquí es donde sí existe esa erupción, en una nutrición personalizada, pero es accesible a transformar millones de vidas a través de nuevos avances tecnológicos, por ejemplo, descubrimiento de nuevos alimentos. Sí, yo quiero tomar ese ejemplo de este tema del jamón de bellota, porque vamos a ver, la idea, la visión racional de decir voy a innovar es cómo hago más barato el jamón de bellota, ¿verdad? La idea disruptiva es cómo yo a través de inteligencia artificial y descomposición molecular busco combinaciones en la naturaleza que me permitan dar el mismo beneficio que da el jamón De cerdo de bellota. ajá, de cerdo de bellota, exacto. Entonces, eso es importante porque muchas veces vemos o escuchamos a la gente que dice, no, lo que tenemos que hacer es hacer el producto más barato para que sea más accesible para la Ujú, gente. ujú. No, o sea, esa es ese es el camino rápido, pero donde se crea diferenciación es cómo yo descompongo los elementos para reformular una idea o un posicionamiento de valor agregado. Ahora bien, estos 900 billones de dólares que se proyectan al 2035 con una tasa de crecimiento compuesto promedio de 6.5 se está dando principalmente por varias características o varias tendencias. La primera de ellas es el tema de la crisis de salud metabólica que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el sedentarismo que está llevando a una crisis metabólica en las organizaciones. ¿Cuántas personas, de cada 100 personas que trabajan en oficina, cuántas personas son sedentarias hoy, ¿verdad? Uf. Y cómo está generando eso una crisis metabólica. Esos son los segmentos que nosotros tenemos que encontrar antes de ir y, sí, lo que tenemos que hacer es un producto más nutritivo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si yo soy del mundo de snacks, Ujú. ¿qué elementos nutricionales o reformulaciones nutricionales podría hacer, dar yo en el producto que ya tengo, ¿verdad? Para esos Sí. segmentos. Y esos segmentos, y uno de los grandes problemas es que siempre innovamos para el mainstream, ¿verdad? El mainstream que puede ser segmento joven, ese segmento que yo siempre he sido muy crítico de, vamos a segmentar por rango de edad. Sí, pero eso es muy genérico.
Y siempre que terminamos haciendo esas segmentaciones tradicionales, viejas, terminamos haciendo una mejora continua. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en necesidades muy genéricas. Ujú. Salud cardiovascular, la saturación de comida rápida, ¿verdad? En niños, que está generando también problemas, y también en los adultos mayores, ligado al episodio anterior de la longevidad. Encontrar esos nichos, esos segmentos, por ejemplo, la inflamación ahora con el gluten. Todo el mundo ahora pone en sus empaques gluten free, pero yo me pregunto, ¿cuántos de esos equipos de gluten free se han puesto a analizar qué es una inflamación? Mi hija es alérgica, por ejemplo, a varios productos, y nosotros siempre andamos viendo con cuáles tiene reacción, y ese es el tipo de investigación que necesitamos para redefinir la industria de la nutrición, porque no todo puede terminar en un producto alimenticio, también puede haber un servicio. Sí, y vos me dejas, se me viene a la mente un caso que tuvimos con un cliente y tu ejemplo me permite tomar lo que me parece buenísimo. Este cliente es un cliente que está en la industria cárnica y uno de sus retos es cómo crear nuevos snacks cárnicos, ¿verdad? Que fueran, Mm, pero lo tomo porque yo dije, ¿cómo creamos un nuevo snack cárnico? Y yo dije, qué interesante, ¿verdad? Claro, el snack cárnico está relacionado no a crear el snack cárnico, sino a decir, mira, tengo un segmento de mercado que estábamos conversando cuando hicimos ese reto, decían que siempre está en la oficina, que no se puede levantar, que quiere comer mejor, pero no tiene mm, tiempo de comer mejor, pero tiene que comer. Entonces, cuando decía todas estas variables, uno dice, sí, ¿cuál es el objetivo? Al final, quieres diseñar un producto que ayude a un tipo de vida, de un tipo de segmento específico para esto. Y aquí es donde yo creo que era lo rico, no es, y es lo que estabas diciendo, Aldo, que yo mm, creo que tenemos que salirnos de ese paradigma yo lo pensaba así, de que se necesita desarrollar tal vez una disciplina distinta, diseñar desde el costo objetivo, no al revés, que yo creo que antes pensamos, hagamos algo espectacular y después veamos a ver cómo lo abaratamos, cómo lo hacemos para ponerle un precio que sea vendible. Entonces, que es más bien entender esto que está pasando en el segmento, en cómo se está alimentando la gente y a dónde yo lo quiero atacar para decir, ¿qué producto tengo que crear que tenga un costo por lo menos de tanto para que tenga sentido para estas personas basado en la economía de esta persona, pero que me permite, que mm, es y aquí quiero ser totalmente transparente. La, o sea, no, la asequibilidad no es un descuento que al final se pone. Es la variable que debe empezar desde el día uno en que estamos entendiendo un reto innovador de diseñar un nuevo alimento, por ejemplo, si fuera el caso, a, a decir cómo lo diseño, pero estos son también los retos que tengo que mm. hacer, que está cambiando también en el proceso de innovación de la alimentación. Sí, sí, sí. Y yo creo que la revolución de la nutrición está en esta microsegmentación Sí. que necesitamos hacer, desfragmentar los segmentos, porque nos hemos vuelto muy conformistas de segmentar por necesidades muy básicas. ¿Qué es lo que necesita la persona de una bebida? Hidratarse. Sí, ya eso lo sabemos desde que el ser humano toma agua. Eh, y profundizar, ser más exigentes en el planteamiento del reto de innovación, ¿verdad? Por ejemplo, nutrición, prenutrición, nutrición, postnutrición, Ajá. ¿verdad? ¿Qué está pasando antes de que la persona consuma un producto o un servicio mío? ¿Qué pasa durante el consumo de mi producto o servicio? Y posterior, que es donde se da esa revelación de beneficio. Y, por ejemplo, nuevas reglas de nutrición, segmentación biológica y conductual, cómo se comporta la gente, lo que decíamos anteriormente. Yo no he visto a nadie en la industria hacer un snack saludable para personas sedentarias, Sí. algo tan fundamental, o para Pero ojo personas esto que ansiosas. dices, cómo se comporta la gente. Es que hay que entender, voy a dar un ejemplo, y yo sé que tal vez me van a decir, no estoy pensando nutritivamente, pero es parte de esa psicología conductual. Hago un súper esfuerzo en el trabajo, me mato, ¿qué me importa? Lo doy todo, pero mentalmente digo, pero después de eso, ¿cómo? Porque me merezco el premio, porque me esforcé, así que no Mm, importa. O sea, no tiene que ver con el tipo de alimento, sino con un factor hasta emocional.
y lo que quiero decir es que muchos de los alimentos que hoy vemos, como vos lo dices, las reglas de anterior no están pensando en este tipo de análisis de cómo al final, yo lo digo, yo sé que a mí me encanta la torta chilena. Y la torta Ujú. chilena no es la cosa más nutricional del mundo. O sea, es como la bomba de azúcar más grande, pero yo digo, no me la compro tan a menudo, pero cuando me la compro digo, qué rico una torta, pero ¿saben qué? Después de que pase esta semana, voy a esforzarme y me la merezco. Es un premio emocional. Sí, claro. Nutritivamente o no nutritivamente, no, pero yo no estoy tomando la decisión porque me va a hacer mal, porque yo sé que Mm. puede que me haga mal. Hago porque hice tanto esfuerzo que como yo no me merezco vivir la vida así. Ojo, cambia completamente la forma en que estamos analizando cuáles y son nuevas reglas de cómo hoy el tipo de vida que llevamos nos hace pensar diferente en cómo hasta premiarnos con una comida. Sí, por ejemplo, bueno, uno de los casos que usamos más en los laboratorios de innovación con IA es el caso de la merienda hidratante para niños, ¿verdad? Que 7 de cada 10 niños se deshidratan en las escuelas y nadie ha resuelto esa necesidad, ¿verdad? De cómo eh, todos los sueros están diseñados para adultos mayores, para adultos. Todos los sueros. O sea, no hay una bebida hidratante para niños. O sea, cuestionar el paradigma mismo de la industria, el paradigma bajo el cual está anclada la categoría, ahí hay un espacio de innovación gigantesco y eso pocas veces se hace, ¿verdad? Los datos, el uso de los datos, los microdatos, que hoy con IA podemos ver microdatos. Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, ¿qué productos nutricionales le puedo dar yo a una persona posoperatoria, ¿verdad? Sí, Eh, Hoy no hay una segmentación específica y vamos hacia ¿y qué está buscando la gente? La gente está buscando productos personalizados, pero esa personalización todavía no la está viendo aplicada en los productos, ¿verdad? Y obviamente la innovación centrada en la adherencia y en los resultados, que es lo que voy a prometer, se tiene que cumplir. O sea, si voy a prometer, ya no es suficiente con decir mi producto es gluten free o mi producto tiene 10 ujú, gramos de grasa. O ya no es suficiente con decir 45 minutos de spinning. 45 minutos de spinning, ¿para qué? Si en 20 días haces 10 clases, vas a bajar 1 kilo. sí, Bebida hidratante con tantos electrolitos para que si tomas 3 bebidas de estas a la semana, no vas a sufrir o vas a tener un rendimiento de hidratación de tanto. Me explico, porque nos estamos quedando en claims genéricos, como decimos aquí, sí. y para ventas transaccionales. Siguiendo un poco con el tema de los segmentos, por ejemplo, bueno, si vamos a atender un segmento como por ejemplo el segmento de longevidad que platicamos en el podcast anterior, entonces yo creo que mucho de lo que está pasando hoy, de la baja oferta de productos y servicios nutricionales, es que nadie está entendiendo o estamos, y creo que lo cuestionamos también en el podcast anterior, diseñamos solo para gente joven, diseñamos productos Sí. solo para gente joven y se nos olvida mucho. Densidad ósea, ¿verdad? La descalcificación de los adultos mayores. Si estamos en el sector de los lácteos, estamos en los servicios de segmentos arriba de 45 años, de 50 años, ¿cómo yo doy una oferta basada en entender el cuerpo más allá de la grasa, ¿verdad? Del sobrepeso, sino es entender cómo funciona el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema límbico, cómo inclusive la piel, la hidratación de la piel, profundizar en la hidratación de la piel. Yo me acuerdo que cuando hacíamos investigación de mercados para Saba, nosotros no nos quedábamos únicamente en qué nos decía el cliente, nosotros íbamos a dermatólogos, ginecólogos, en el caso de Tena íbamos a urólogos, o sea, la ciencia aplicada para entender los segmentos y cómo poder eso llevarlo a un valor percibido a nivel de innovación, creo que es trascendental también para la industria de la nutrición. Qué interesante ahora que lo mencionas, porque estoy de acuerdo con vos, Aldo. No hablamos mucho de nutrición para gente joven, pero no estamos hablando de este segmento que está creciendo, ¿verdad? Y aquí entramos en todo un debate, ¿verdad? Que este segmento de personas que se acerca más a adultos mayores, eh, también tienen
una cantidad de hábitos alimenticios muy diferentes a lo que hoy estamos viendo en el mercado, ¿verdad? Porque no nacieron con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? De entender los alimentos, yo te puedo asegurar que mi mamá o tu papá no están pensando en esto me hace bien o qué bueno la cantidad de carbohidratos y proteínas que trae este alimento, porque no son de esta generación en comparación como decías vos con una de tus hijas, que son hiperinformados, están entendiendo, tienen una conciencia y también entienden estas combinaciones, ¿verdad? Que es todo un reto para las generaciones, porque suena muy fácil decir que los podemos personalizar, el asunto es también que ellos los quieran consumir en conciencia. Sí, sí, sí. Y yo creo que un elemento importante también es entender estas fuerzas que están llevando este cambio. Por ejemplo, bueno, ya hablábamos de la crisis de metabolismo. Si yo estoy en la industria de alimentos y en la industria de servicios, de nutrición, llámese no solo los nutricionistas, sino inclusive, por ejemplo, los entrenadores físicos, de fisioterapia, tengo que entender la crisis de metabolismo que está habiendo en el mundo, ¿verdad? El sobrepeso, la hipertensión, la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad que ya es una pandemia, la OMS ha declarado la ansiedad como una pandemia, el estrés, otra pandemia global, y cómo eso afecta el desarrollo metabólico. Eso trasciende el nivel de conocimiento y eso nos da más espacios de innovación. Si solo me quedo yo en voy a diseñar el portafolio de innovación con base en las necesidades básicas que tiene que cumplir la categoría, no voy a innovar. Pero yo entiendo el concepto de nutrición desde el metabolismo humano, vamos a encontrar muchos nichos que no estamos abriendo. Ejemplo, la industria del café, el antioxidante por excelencia. Todos los claims de antioxidantes en la categoría de café están escondidos o están en el back panel, en la parte trasera del empaque, o están en el empaque lateral o en la tabla nutricional. Y es un antioxidante por naturaleza, es el antioxidante por naturaleza del mundo, junto a chocolate y otros. Entonces yo creo que esa parte, la longevidad funcional, lo que platicábamos, el entendimiento de cómo funciona el sistema humano, sistema límbico, el sistema nutricional, cómo funciona el sistema nervioso y el sistema óseo, cómo funcionan todos los componentes de nuestro cuerpo. Vamos a trascender en el conocimiento y en el entendimiento y la redefinición y el hackeo de qué es nutrición. Pero si yo me quedo Sí. en, no, las bebidas hidratan, la proteína da saciedad, entonces hay que comunicar más saciedad, hay que Eh, comunicar más sí. hidratación, pues no vamos a salir de mejora continua, ¿verdad? Es que ahora que dices esto de longevidad, pienso, para una persona de 75 años ganar 5 puntos más, por ejemplo, en el biomarcador, No, eso es puede ser, gigantesco, o sea, es por un eso, esfuerzo pero gigantesco. puede ser interesante, Aldo, no digo que no, Tiene que pero comerse como, para un adulto mayor, para aumentar 5% de músculo, tiene que comerse como 200 kilos de pollo. O ojo, sea, esa es la magnitud pero, del entendimiento de pero, eso. pero mira qué interesante, que diga, sí, qué interesante se puede motivar por hacerlo, pero para una persona mayor que está creciendo, levantarse solo, subir una escalera, cargar, comprar, recuperarse de una expedición, en realidad puede ser mucho más valioso porque al final le estás dando calidad de vida que la va perdiendo basado en que pierde el músculo, que va perdiendo, no se alimenta a la mejor correcta. Entonces, la innovación para mí está en que todo esto de la nutrición se tiene que traducir en función humana. O sea, la mejor métrica de longevidad no siempre es la que se encuentra en un laboratorio, en una báscula, pero sino más bien es y yo lo pienso así, es la que se puede seguir viviendo pedir permiso para longevidad como tal. Que estés bien, que diga, no necesito pedirle a nadie que me ayude, puedo hacerlo porque mi organismo está bien, porque me sigo alimentando, porque tengo fuerza, porque hice... Y creo que ahí es donde, o sea, obviamente hay datos clínicos, hay que medirlos, pero también es cuál es, y es lo que hablamos, cuál es ese dolor o es el reto que tiene cada uno de los microsegmentos que tenemos que solucionar y los alimentos tienen que ir a solucionar eso. Sí, que haya una causa-efecto. O sea, si yo Exacto. prometo una causa, consume mi producto, que haya un efecto, ¿verdad? No es nada lo que platicábamos al inicio, para no darle mucha vuelta al asunto, que es
Yo tengo que ser consciente de que va a haber una redefinición de las demandas. Tenemos un consumidor hiperinformado, tenemos la IA a la mano, la ciencia aplicada en combinación con las tecnologías, y que eso nos lleve a nosotros a desarrollar y a trascender y a hackear el concepto de nutrición en la industria. Porque Es también está el consumidor escéptico, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí no me gusta ir al supermercado y entrar a la categoría de cereales porque es un abecedario de beneficios que uno no sabe ni ya. Yo creo que ni las mascotas las quitaron de los empaques para poder poner más claims, porque ya no les cabe uno solo más. O sea, ya metieron toda la tabla periódica en los cereales. Es cierto eso. Me río porque es una realidad. Sí, es Antes una realidad. comprabas viendo las imágenes para emocionarte, pero ahora las cajas traen una cantidad de información nutricional que, voy a ser sincero, pocas veces la leemos en realidad, ¿no? Sí, sí, quitaron el elefante porque proyectaba obesidad. No sé quién se imaginó eso en un focus group barato. El tigre lo adelgazaron y ahora los quitaron y dijeron quítense porque tenemos que meter otros 50 elementos de la tabla nutricional como beneficio. Entonces, creo que es un elemento importante. Los escépticos, hoy todos estamos escépticos de los beneficios que dan los productos porque no les creemos, porque se copian entre ellos, ¿verdad? Y porque también voy a defender a los marqueteros en este caso, también creo que cuesta mucho modificar el hábito de una persona, eh, y el overpromise también ha hecho que muchas categorías pierdan valor, ¿verdad? No sobreprometer el beneficio. O sea, yo le puedo decir a una persona, si se toma esta bebida diariamente por 7 días, va a aumentar 5% de musculatura, que se cumpla, pero también sabemos que hay un failure rate que depende más de que la persona también haga el cambio de hábito. Entonces, hay que saber equilibrar entre la transformación del concepto de nutrición y qué voy a prometer y que se pueda cumplir esa promesa que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, yo creo ahí que o sea, en la nutrición la confianza es muy frágil, en realidad. Porque, voy a ser sincero, todos los días aparece en televisión, en redes sociales, un nuevo producto que dice que va a mejorar la energía. Ya no necesito comer para estar energizado, solo tómese este producto y listo. Voy a mejorar la concentración, voy a mejorar el sueño. O sea, son las promesas y yo creo que en el tipo de mundo que vivimos las buscamos, ¿verdad? El Hmm. consumidor está interesado, pero yo creo que está cansado también de tantas promesas falsas. Y aquí hay un dato que tengo interesante que estaba leyendo un poquito. La FDA distingue tres grandes categorías de declaraciones en alimentos y suplementos. Los claims de salud, que relacionan una sustancia con la reducción del riesgo de la enfermedad. Los Ujú. claims de contenido nutricional, que describen cuánto contiene ese producto. Y los claims de estructura o función, que describen cómo un componente ayuda funciones normales, que ayudan las funciones normales al organismo, que cada categoría tiene requisitos y niveles de evidencia distintos. Y esto me Ujú. hace pensar que sí, que algo diga que es alto en proteína, porque yo lo he visto, no es lo mismo que diga apoya la función muscular, ¿verdad? Ven qué Sí, interesante. sí, pero ahí hay un elemento regulatorio y es que cuando uno desarrolla un producto que tenga contacto con la piel o contacto con la boca o contacto con el cuerpo humano, hay una serie de clasificaciones y están por ejemplo, hay muchas empresas que saben que está el beneficio, pero no quieren prometer el beneficio. ¿Por qué? Porque si yo me paso de valor nutricional a valor de salud, puede que haya un cambio de nomenclatura regulatoria y eso me lleva a un proceso más largo y un proceso donde inclusive necesito investigación científica. Por ejemplo, yo soy una bebida, me sirve más a mí decir que la bebida tiene 1500 electrolitos que prometer la bebida tiene 1500 electrolitos y te va a ayudar a aumentar la musculatura en un 10%. Ahí me paso, o te va a ayudar a aumentar tu capacidad respiratoria. Ahí puede haber un cambio hacia una clasificación de salud y entonces entramos a un proceso regulatorio. Pero también eso va a pasar porque estamos en un modelo muy exigente. Por ejemplo, los cambios de las pirámides nutricionales. En Estados Unidos ahora está muy fuerte el concepto de Eat Real Food, ¿verdad? Y estamos Ajá. viendo, bueno, hemos visto un montón de TikToks de personas que vienen a pasar vacaciones en Latinoamérica, especialmente en Costa Rica, y, oh, wow,
look at that mango, ¿verdad? Porque los mangos que comen ellos allá les llegan verdes, todos golpeados, y aquí obviamente que vas a la feria el sábado y el señor bajó el mango del árbol el viernes, lo puso en la java de su carro, nadie movió el carro en toda la noche y a las 3 de la mañana, 2 de la mañana se fue para la feria del agricultor, entonces el mango está intacto, ¿verdad? Entonces hay que matizar, pero también yo creo que es una gran oportunidad de comunicación, de marketing, de redefinir la forma en la que nosotros lo hacemos, porque, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un cambio de pirámide nutricional, mi esposa y yo estamos haciendo un cambio de pirámide nutricional en la casa y bajando muchísimo los carbohidratos y aumentando muy fuerte el consumo de proteína, al punto de que nosotros antes un cartón de huevos nos duraba una semana y ahora estamos consumiendo 3 cartones de huevos. Y eso porque estamos haciendo muchas ensaladas y un esquema de alimentación que nos ha encantado es la comida mediterránea. Entonces también aquí va a haber una gran oportunidad para los marqueteros de decir, mira, voy a ir a entender los esquemas de comunicación de otras cocinas, de otros esquemas de servicios nutricionales para traer esos insights a mi categoría, para irme a inspirar, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios del pescado que se ven en Asia versus los beneficios que vemos nosotros en Latinoamérica? Porque para un latinoamericano es muy fácil encontrarse un mango fresco, para un estadounidense, Sí. para un europeo, no tanto, ¿verdad? Eh, Igual que entonces también va a haber el cambio de pirámide. Estamos viendo que, por ejemplo, en Europa se consolidó muchísimo la Mediterránea y ahora nos está llegando un poco más a nosotros con el tema de comer más alcaparras, comer muchas, por ejemplo, berros y todas estas cosas. Y ahí hay mucha información, pero también están llegando nuevos ingredientes que nosotros no veíamos dentro del mercado. Por ejemplo, la espirulina. En Sí. el último congreso de alimentos que dimos una charla de el futuro del modelo de innovación, hablábamos del tema de la espirulina y yo me puse a explorar porque lo estaban posicionando en el Congreso, lo estaban posicionando como un colorante natural que para los productos y yo me puse a investigar y resulta ser que la espirulina es una alga que el 80% es proteína. O sea, Sí. yo no sabía eso. Y en el Congreso, la persona que estaba presentando lo estaba posicionando como un colorante, pero es 80% proteína. Entonces, entender todos esos esquemas nutricionales creo que va a ser fundamental también. Y también entender que no existe solo una pirámide mundial nueva. ¿Por Ujú. qué? Porque, por ejemplo, viendo un poco esto de la pirámide, vean qué interesante. Es como que Estados Unidos para enero del 2026, si no me equivoco, fue que hace la publicación de las guías de alimentos y priorizan que sí, que no, cuáles tienen más nutrientes, las proteínas, lácteos, vegetales, y hasta las recomendaciones de no coma consumos que sean altamente procesados, carbohidratos refinados o algunas cosas con azúcares. Y está súper bien, o sea, porque van marcando una pauta, pero ojo, por ejemplo, pongo el caso de Costa Rica. Ujú. O sea, está muy bien estas recomendaciones, pero al final uno tiene que adaptar las guías también basadas en las recomendaciones de cultura, de contexto nacional, de cuál es la sostenibilidad de poder llevar una dieta esta, de, o sea, Ujú. que tenemos que entender que todas estas nuevas, pero no existe esa pirámide global, sino sí está cambiando, pero está como cambia en el contexto de mi país también, porque voy a ser totalmente transparente. Y vos que estuviste en México, Aldo, yo no creo que un mexicano le digan, no puedes comer un montón de. Ay, ¿cuál es? Iba a decir de pastor, pero no, iba a decir la de ¿Cuál? cochinito pibil, iba a decir. Cochinita pibil, ya Y me le dice, no, antojé. deja de comer eso porque tiene un montón de grasas, porque la pirámide dice ahora, yo creo que ningún mexicano te lo aguanta. Por más Ujú. que tenga, pero entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo adaptamos estas nuevas tendencias de consumo de nutrientes basado en el contexto también que vive nuestra región o la economía país
que estás, donde estás viviendo, donde estás residiendo como tal. Sí, pero también la cultura es una fuente de creatividad y de innovación en Sí, comunicación que me parece vital. O sea, por ejemplo, entender las culturas y combinar las culturas te puede dar esquemas de comunicación que trasciendan. Y eso es una gran oportunidad también para nosotros. Pero obviamente, como decís vos, matizar muy bien que, por ejemplo, yo aquí no puedo venir a decir, no sé, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que el chile, que un mole lleva 50, 60, dependiendo del mole, lleva 50, 60 tipos de especies. Pero tal vez dentro de una de esas especies hay un antioxidante que a nosotros nos sirva para posicionar un producto nutricional. Entonces creo que hay una gran oportunidad en ese tema de reformular lo conveniente. A mí me gusta sí, esto. Uno de los grandes problemas que tenemos en la innovación en las corporaciones es que nos encanta reformular lo conveniente. ¿Y qué es reformular lo conveniente? Lo que ya conocemos y que está dentro de nuestro control. ¿Verdad? Ah, bueno, vamos a decir que tenemos más proteína y pongámosle más proteína y pongámosle más sap y pongámosle más papel, ¿verdad? Y pongámosle más agua y más jabón. Y reformular, y perdón, pero ya la gente no nos cree. Perdón, ya dejemos esa sí. excusa de que la mejora continua es innovación. Ya eso, ya no, ya estamos frente a la generación con mayor información del mundo. No voy a decir que más inteligente, porque la estadística dice que no, pero al menos con más información. Y que una persona nos puede cuestionar cualquier argumento que nosotros demos de producto si no tenemos las evidencias. Y ya la gente ya no come el cuento de, hey, nuevo empaque, ahora con 2% más de proteína. Ya no les creemos, no les creemos y tienen que hacer un esfuerzo más por innovar, ¿verdad? Yo creo que es una gran oportunidad para Latinoamérica en realidad también. O sea, Ujú, de fusionar lo que hoy estamos haciendo en nuestra cultura, como lo hacemos, entendiendo también a un escenario regional de cómo las guías nutricionales nos van a ayudar también a mejorar esa salud a través de los nutrientes. Y creo que vos diste en un punto, Aldo, es un tema también de, sí, está riquísimo lo que hacemos. ¿Cómo le puedo agregar un nuevo ujú. ingrediente que mejore esto, pero que no cambie el sabor, más bien que lo potencie? Y ahí es donde yo creo que entramos en un campo de innovación que es súper rico, que es, bueno, y creemos algunos otros nuevos alimentos que los combinemos, pero que no nos quiten tampoco las tradiciones, sino más bien que las mejoren. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que la gran oportunidad, ¿verdad? Especialmente en ecosistemas, va a ser entender esas fórmulas de masa muscular, esa tolerancia digestiva, la hidratación. Yo sigo diciendo, hay una gran oportunidad en la categoría de hidratantes. No estamos entendiendo qué es hidratación en un niño versus una persona activa, qué es hidratación en una persona sedentaria, qué es hidratación en una persona mayor, qué es masa muscular en un niño, qué es masa muscular en un adulto mayor. Imagínense los espacios de innovación que tenemos nosotros ahí. ¿Qué es tolerancia digestiva? ¿Qué toleramos en nuestros países y qué no toleramos? ¿Y cuál es el proceso digestivo de los seres humanos y qué ingredientes podemos traer nosotros a nuestra propuesta de valor nutricional para mejorar eso? No es solo poner el empaque que somos un superalimento, sino que tiene que ser demostrable científicamente. Y obviamente el coaching continuo, ¿verdad? Que es, tenemos que salirnos del esquema de que solo mi propuesta de valor es solo o un producto o un servicio y tengo que empezar a jugar yo con ese ecosistema de innovación que es, sí, yo tengo un producto, tengo un hidratante, pero ¿qué más puedo construir yo alrededor del producto para poder tener lealtad y afinidad y conversión en el usuario, ¿verdad? Porque si yo solo me quedo Ujú. en que mi oferta de valor es un la oferta de valor de Rocket Innovation es capacitación. Hubiéramos muerto hace años. O sea, uno no puede vivir solo de una oferta de valor. La oferta de valor tiene que ser robusta, tiene que estar uno constantemente quitando elementos y adicionando elementos para que nos mantengan jóvenes en el mercado, ¿verdad? Hay un caso de Nestlé que lanzó una plataforma de apoyo nutricional, ahora que hablabas un poco para los usuarios del GLP-1, y que con una línea de comidas orientada también a consumidores.
que Ujú, utilizaban medicamentos y que buscaban también controlar su peso, que es parte, ¿verdad? Y entonces también ha presentado productos, en este caso con altas proteínas, nutrientes dirigidos a preservar músculo y apoyar. Es interesante no solamente que Nestlé lanza otras nuevas comidas, sino que más bien está construyendo para mí posición alrededor de un recorrido, ¿verdad? Que es durante un tratamiento, el manejo de los síntomas, la preservación, por ejemplo, funcional de esta persona, como también el control del rebote de esto que está tratando de adquirir. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando ven que interesante, pensando un poco en que o sea, estoy pensando en que, imagínense personas que están perdiendo el apetito y que, obviamente, usted ujú, pierde el apetito, usted comienza a rebajar su masa muscular y esto puede tener un efecto muy dramático en su salud. Y entonces aquí es donde comienza todo este proceso, que es lo que está haciendo Nestlé, entender todo este seguimiento, lo que está sucediendo, es decir, ¿cómo puedo ujú, hacer que cada alimento que comas tenga una densidad nutricional mucho más alta para que aunque comas menos, igual te sigas nutriendo? O sea, y estés bien. Entonces, he ujú, aquí donde digo yo, claro, aquí está la innovación. Ya no es, y es lo que hablamos, y rescato, no es enfocarnos en cómo mejorar los productos y los como alimentos, sino es cómo entiendo qué está viviendo cada persona para poder crear nuevos alimentos o nuevos eh, procesos ¿para qué? Para que al final yo logre nutrirlos si está comiendo menos, pero con menos lo nutro con más. Ahí es el reto para mí y un reto bastante, digo yo, interesante. sí, sí, totalmente. Y creo que en el forecast, dentro de los escenarios, en Horizonte uno, alimentos cotidianos funcionales, ¿verdad? Pero microsegmentados, entender qué es funcionalidad en niños, qué es funcionalidad en personas activas, qué es funcionalidad en adultos mayores activos y pasivos, bebidas funcionales de nueva generación, lo que hemos dicho muchas veces, qué es hidratación en los diferentes segmentos, ¿verdad? Profundizar. ¿Qué puedo llevar yo más allá del líquido como beneficio? Salud femenina, no hablamos de salud femenina. ¿Cómo debe ser la nutrición del ciclo menstrual? ¿Verdad? No es lo mismo la nutrición premenstrual durante la menstruación y postmenstrual. Y eso también es un elemento importante para entender dentro de las categorías y cómo poder innovar dentro de los segmentos. En Horizonte 2, obviamente la longevidad funcional, ya lo hablamos, los invitamos a escuchar el episodio 68, Longevidad, Divino Tesoro, donde hablamos mucho de la longevidad funcional, la longevidad activa, la esperanza de vida activa que se está alargando. Acabo de ver un forecast que en el impacto de la IA, si se mantiene el optimismo, la IA va a mejorar la calidad de vida y en el 2050 en los países más desarrollados la esperanza de vida podría llegar ya a los 100 años, especialmente por el impacto en las vacunas y en el sistema de salud. Entonces va a ser, y Food as a Medicine, ¿verdad? Salud preventiva, la alimentación como salud preventiva, que va a ser un concepto que va a agarrar mucha fuerza. Y en el horizonte 3 ya más la nutrición personalizada integral, ¿verdad? Como la microbioma, más los biomarcadores, todos los elementos de la biotecnología aplicada a la nutrición, creo que va a transformar mucho estos escenarios. Que cada uno de ellos, si ustedes los ven aquí, me encanta, cambia completamente las necesidades. O sea, Transforma totalmente el esquema. solo lo pienso, estaba pensando en nutrición femenina, que se toma mucho en cuenta la nutrición femenina como si fueran etapas sumamente establecidas, ¿verdad? Uh -huh. Embarazada, eh, periodo menstrual, postperiodo menstrual, menopausia, como si fueran claims de una campaña de en cuál etapa está la mujer, en lugar de pensar en cuál necesidad se encuentra alimenticia donde pueda cambiar. Y aquí yo creo que a los marqueteros les debe hacer demasiado clic porque dicen, uff, oportunidades hay en realidad. Sí, y yo creo que la gran cadena del nuevo, y lo hemos platicado en varios foros ya, yo creo, con varias empresas de alimentos, ¿cuál va a ser el nuevo modelo de innovación? Ciencia, alimentos, datos, tecnología, comportamiento, acceso y confianza. Esos van a ser los elementos que van a regir en esta nueva plataforma del R&D y también si están en servicios
cómo yo utilizo la ciencia para mejorar, entender, por ejemplo, las lesiones de espalda, ¿verdad? Si soy un fisioterapeuta y profundizar, si soy un entrenador personal, pero también si soy un nutriólogo, nutrióloga, y obviamente que las empresas de consumo masivo, de cómo transformar datos. Si no tengo datos, no puedo tomar decisiones, y la mayoría de los datos que tenemos en las empresas son datos de necesidades genéricas. Obviamente la IA as a service dentro del proceso de R&D va a ser fundamental, pero sobre todo entender el comportamiento de la salud desde el comportamiento neurológico de la persona. Cómo se siente una persona de 60 años, cómo se siente un niño, cómo impacta la deshidratación en el humor de las personas. Creo que va a ser fundamental. Obviamente asegurar la accesibilidad de esa propuesta de valor, porque de nada nos sirve hacer una innovación que nadie pueda comprar, y la confianza, que es la entrega. ¿Qué voy a entregar yo como valor dentro del esquema y cómo voy a desarrollar esa confianza dentro del proceso, ¿verdad? Sí, aquí tocas un punto que me encanta, que podría uno pensar que no está relacionado, pero por ejemplo la inteligencia artificial, los datos que viene aquí en esta parte, creo que antes no teníamos la posibilidad de tener mediciones en tiempo real. Antes Mm, uno se medía y era porque iba donde el doctor, iba cada 4 años, tal vez iba a una cita al doctor y el doctor le decía, estás en tanto de peso. O para algunos más viejillos que había en algunas tiendas afuera de la tienda una super báscula gigante. Yo no sé si recuerdan, ¿verdad? Que uno se paraban esas básculas y siempre que iba a una tienda decía, mira, estoy en tanto, tanto, y lo veía. Hoy en día somos usuarios que tenemos aplicaciones para medirlo con pesas especializadas, y la aplicación está conectada a una aplicación nutricional, y ahí yo le subí el inventario y mis compras en la casa, entonces hasta me dice las mm, recetas de cómo mezclar. O sea, es toda una plataforma, yo lo veo así, ya no es sí, simplemente claro. voy a hacer unos huevos. No, no, porque no te haces unos huevos benedictinos, pero le quitas esto y le pones esto y esto te va a ayudar, pero hacete 3 en lugar de 4 o sea, esto es algo que no teníamos antes. Lo más que uno hacía era pesarse y de ahí, no sé, hágase los huevos y ya no piense más. Póngale ahí un poquito de pan y algo natural de alguna proteína como tomate en la mañana, no sé. Y vean qué interesante, yo creo que no vivimos sin esto. Yo lo digo, yo tengo una aplicación para pesar y yo me peso cada rato. Yo, mira la comparativa. No entiendo, y voy a ser transparente, no entiendo muchos de los datos, pero los busco también. Y yo creo que es lo que lo hace Mm, valiosísimo en la etapa en que estamos, que uno comienza a hacer una planificación nutricional, no siendo uno nutricionista ni siendo doctor, pero uno mm, comienza a decir, ¿cómo puedo combinar esto en diferentes tipos de alimentos que ayuden a... ¿Por qué? Porque siempre tengo jornadas laborales muy pesadas, estoy muy mm, cansado, pero necesito igual, no tengo todo el tiempo para ir a hacer ejercicio. Entonces, ojo, uno se vuelve el propio, y no quiero decir con esto, uno se vuelve el propio nutricionista de uno, el propio entrenador. No es que le estamos quitando ni estamos asumiendo otros roles, pero este proceso que acabas de poner en pantalla nos está permitiendo hoy darnos cuenta de un montón de cosas. Y le sumo algo más: a los que tienen un reloj inteligente les está dando data en tiempo real. No estás cumpliendo mm. con lo que dijiste que ibas a cumplir, con todo, no hiciste los 523 pasos en el día que tenías que hacer. Por ejemplo, todo esto no lo teníamos y está cambiando la forma, y los datos que genera todo esto es lo que las empresas hoy están tratando de encontrar para comenzar a crear y entender estas nuevas necesidades, es decir, qué es lo que tengo que darte para que funcione, lo que estás buscando. Y no simplemente para hacer una promesa, sino cómo hago que llegues al resultado que buscas, porque si no, me vas a decir que este alimento no funciona, no es el alimento que te prometí, porque no hice el resultado que también estabas anhelando. Así es. Para todos aquellos que nos siguen, recuerden suscribirse tanto en Spotify y en YouTube. Y también queremos darles una noticia. Como saben, para agosto íbamos a tener el laboratorio de innovación en 5G. Sin embargo, muchos amigos nos han escrito y prefieren que hagamos el laboratorio de experimentación en IA. Entonces vamos a tener un cambio de fecha. Síganos en las redes sociales para que se enteren de ese cambio de fecha, y recuerden que en YouTube tenemos muchísimo contenido
de casos de negocios en nuestros canales. Está Rocket Kids también para que sus hijos se puedan educar Sí. con videos acerca de tecnología, innovación, y tenemos también los casos de negocio y obviamente Hacker Corporativo. Es un gusto haber estado con ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, Percy. Nos vemos, que estén súper bien.